Ayer se resucitó el famoso debate de que si la psicología debería ser política o si los psicólogos deberíamos tener algún tipo de ideología política, eh, y si eso era bueno o no. La mayor parte de la gente que participa en estos debates me consta que son excelentes profesionales y que se refieren a lo que nos referimos todos, que a mí me parece absolutamente básico, el hecho de que una postura política no debe enturbiar una relación terapéutica con un paciente, ¿de acuerdo? Ni tampoco se deben utilizar las posturas políticas del psicólogo para adoctrinar a un paciente. Eso es absurdo y son momentos en los cuales obviamente para mí es una mala praxis instantánea, ¿de acuerdo? Porque no añade más que problemas y desde luego es una forma de manipulación ridícula que no viene al caso y que no toca el punto profesional. Tampoco ningún médico debería verse mediatizado por su ideología a la hora de atender a ninguno de sus pacientes. Hace un poco en Twitter recuerdo que hubo unas declaraciones de un médico que decía que a esos rojos poco menos que deberíamos dejarlos morir, pero bueno, vamos a atendernos porque no tenemos más remedios. Lo siento mucho, inclasificable y contrario al juramento hipocrático, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo creo que ese es el tema un poco, el tema de que la política no se convierta en una excusa para realizar una mala praxis. Y creo que cualquier persona que acude a un profesional espera que tenga algunos pilares básicos con los que cuenta con él. O sea, contamos con que esta persona, por ejemplo, si yo fuese ahora mismo un psicólogo, quiero pensar que no minimiza el maltrato ni aprueba la violencia contra mí. Por eso yo muchas veces cuando os hablo de Rafael Santandreu y cito su frase literal, tampoco es tan grave que alguien te pegue un tortazo, pues mala suerte no es el fin del mundo, es una de esas cosas que un profesional sanitario dedicado a la psicología no debe apoyar. Y aquí sí que hay un toque, aquí sí que tienen que reaccionar absolutamente todos los psicólogos. Me da igual que tu partido político defienda la libertad de someterse a terapias de conversión. Si tú eres un científico, si has estudiado psicología, sabes que las terapias de conversión tienen unas consecuencias y que la ciencia no defiende que la orientación sexual sea ningún trastorno. Por tanto, tienes que oponerte literalmente a las terapias de conversión y no aplicarlas a cualquier persona por más que te la pida y de recomendar totalmente a cualquier persona que las aplique a conocidos. Entonces, si tú no sabes eso, probablemente no seas un buen profesional y eres un peligro para la profesión y en el momento en que lo hagas, creo que debes ser denunciado por mala praxis. Esto os pongo un ejemplo, pero ocurre con el maltrato, ocurre pues con una persona que tenga tolerancia o valide el maltrato físico o la misoginia, y me da igual que esto proceda de creencias propias de la persona, me da igual si yo tuviera una religión que validara el maltrato a la mujer, usted me puede tener mucho respeto, pero ahí hay un punto, ya está. O sea, no es algo que vayamos a discutir. No se valida el maltrato, no se valida la discriminación, no se valida el racismo. Hay unas cosas que no debes validar, en las cuales incluso te tienes que oponer, creo yo, y creo que esto es muy básico. O sea, esto no está recogido de hecho en los códigos éticos no solo de psicólogos, sino de muchas profesiones, igual que no podemos participar en experimentos cuyo objetivo sea dañar o menoscabar la salud mental de los sujetos experimentales. Creo que es de cajón, ¿vale? Entonces no encubrirlo bajo posiciones políticas ni utilitaristas, por mucho que sea el beneficio que vaya a sacar de ahí determinada empresa, determinado estudio, determinada campaña de publicidad, determinado... No, aquí sí que hay unas consideraciones éticas por las cuales no te puedes lanzar y tampoco las consideraciones religiosas, culturales o sociales nos pueden llevar a validar todo lo que os he dicho, que puede llegar a validar gente por ahí que no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de ejercerlo. Esto es una cosa. Después, a nivel político, sí que es verdad que hay algunas... la filosofía conductista, por ejemplo, creo que tradicionalmente se ha asociado con la izquierda, ¿no? Y hay una degeneración al otro lado del neoliberalismo mezclado con cierto tipo de coaching perverso y de psicología positiva muy degenerada que utiliza también unas formas de autoculparse, de coger al empleado y decirle que se culpe de todo,
y al final conseguimos que el empleado se autoexplote, como dice Han, ¿verdad? Se autoexplota en La sociedad del cansancio, me parece ese libro, y que, bueno, sí, hay unas formas de prédicas absurdas de autoayuda, de psicología, que dicen poco menos que es culpa tuya y que básicamente si tu jefe te está maltratando, que vivas feliz, que sonrías, que pienses que el problema lo tiene él. Rafael Santandreu es otro ejemplo de esto, ¿vale? Con el grupo ADECO, en concreto, en una entrevista. Eso son barbaridades y salvajadas que deberían quedar fuera de cualquier espectro ético y deberían ser considerados íntegramente una mala praxis, ya que estás promocionando y racionalizando una explotación laboral. Eso es básico en un profesional de la psicología. De hecho, lo primero que te preguntan cuando quieres ser psicólogo es si te consideras una persona empática y si tienes realmente una sensibilidad y una apertura, porque creo que, sinceramente, yo creo que las personas que no tienen una mínima apertura, una mínima empatía, no deberían dedicarse en absoluto a nada asistencial, porque, como he dicho en varias ocasiones, son un auténtico peligro para ciertas personas que caigan en sus manos y validan sus posiciones y mezclan su ciencia con la ideología. Eh, lo que lo que importa también es que hay una especie también de vocación, ¿no? De la psicología con el tema de cambiar el mundo, ¿no? De cambiar a la sociedad, de algún modo el entendimiento de por qué unas contingencias han sido reforzadas, por qué se ha producido un reforzamiento en ciertas contingencias y en otras no, está mediado por el contexto, está mediado también por la sociedad y todo eso influye. Y hay algunas que son absolutamente arbitrarias. Eh, Os voy a poner un ejemplo de Ricardo de Pascual. Os dejaré su artículo aquí abajo también porque es muy interesante. Él habla sobre eh, por qué es válido, por ejemplo, que los chicos se sienten con las piernas abiertas y las mujeres se pueden sentar con las piernas cruzadas, y es mal visto una cosa en uno y una cosa en otro si lo invierten, ¿no? ¿Ves? Efectivamente, es totalmente arbitrario y todo está mediado. No digamos ya el tema de las categorías y los diagnósticos, el de famoso DSM, en el instante en el que coloca pautas arbitrarias para tener un trastorno mental. ¿Por qué 2 semanas? ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué no 3? ¿Y hoy no tienes este síntoma y mañana sí? ¿Y durante cuánto tiempo? Todo eso es una separación entre lo normal y lo anormal. Y bueno, aunque hemos criticado muchísimo sus sistemas de clasificación, es verdad que hoy día el sistema se rige por esos sistemas de clasificación y que también hay unos intereses farmacológicos claros. Entonces sí que influye, sí que influye. Y eso si eso es política realmente, si un psicólogo, el sueño de cualquier psicólogo sería colocar o recolocar, poder que le dejasen colocar las contingencias en el espacio correcto para hacer a la gente más feliz, de algún modo, para que funcionase todo más sencillo. Lo que ocurre es que muchas veces las relaciones de contingencia establecidas en nuestra sociedad son negativas. Generalmente el Estado a nosotros no nos recompensa sino que nos castiga sí. Nos castiga si, yo qué sé, si dejamos de pagar impuestos, hay un castigo y funciona, de acuerdo, pero fijaos que en el fondo son todo, efectivamente son machaques. No puedes, no puedes, no puedes. No hay básicamente ningún refuerzo, ¿no? Refuerzo positivo en todo ello. Entonces es muy difícil que las personas no pierdan la motivación para seguir adelante, y muy difícil que se vinculen con movimientos o colectivos, o que al final no terminen sumidos por el propio sistema en una especie de egoísmo favorecido además quizá por el modelo económico capitalista que te hace pensar que tu autoestima es que te quieras mucho a ti mismo y que seas capaz de pasar de lo de los demás. Entonces al final pues puedes convertir, literalmente fabricar monstruos en base a ese desapego social. No ocurre lo mismo en otras sociedades un poco más colectivistas. Lo que ocurre es que esto ya sí que es política, pero la vocación de la psicología sería recolocarlo todo, recolocarlo bien y hacerlo todo más sencillo, ¿de acuerdo? Así que os dejaré el artículo de Ricardo aquí abajo, que es súper interesante y habla de esto muchísimo más profundo que yo, y sencillamente era matizar ese tema de la típica discusión. Yo ya sabéis que opino que no, que entorpece la relación terapéutica, pero estos pilares básicos
sí que hay que tenerlos claros y creo que es un mínimo para cualquier persona que quiera dedicarse a algo asistencial.